Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa muy interesante. ¿Ha escuchado usted sobre el Tantra? Bueno, hoy estaremos hablando un poquito sobre sexo tántrico en nuestro programa. Bienvenidos. Bueno, a veces nos cuesta hablar este tema, sin embargo, en distintas culturas existe una visión distinta también de lo que es el sexo, de cómo se vive, cómo se experimenta, qué tan ligado está o no al espíritu, qué tan ligado está o no a la mente. ¿Es solo el cuerpo? ¿Es algo más que el cuerpo? ¿Son emociones? ¿Cómo es que vemos el sexo? Hoy nos vamos a centrar en el sexo tántrico, el Tantra, y vamos a conocer un poquito de él antes de empezar a hablar con mi primera invitada. El Tantra se creó hace más de 5.000 años en la India y buscaba rebelarse contra la religión organizada que decía que la sexualidad debía ser rechazada para alcanzar la iluminación. Se desafió esas creencias y se planteó la sexualidad como una puerta a lo divino, en la que se enseñó a prolongar el acto sexual y recanalizar la energía orgásmica. En el sexo convencional, las personas buscan llegar al orgasmo preferentemente por una relación genital. Sin embargo, en el sexo tántrico se busca la unión de la pareja en muchas formas, de manera que se logre retrasar el punto máximo de placer. Por tanto, se podría decir que el sexo tántrico es un medio, no una meta. Bueno, y me da mucho gusto presentarles a ustedes a María del Rosario Sim. Ella es doctora en psicología clínica, pero además maestra tántrica. Bienvenida, María del Rosario. ¿Cómo está? Bien, muchas gracias. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. ¿Hace cuánto escuchó usted sobre el Tantra y por qué le llamó la atención? Bueno, en el año 94 recibí un mensaje acerca del Tantra y me llamó muchísimo la atención porque estaba pasando una situación bastante particular, ¿verdad? Ajá. Y lo más importante para mí era encontrar la espiritualidad dentro del sexo, poder unir, ¿verdad? Que es lo que Tantra hace, ¿verdad? La integración entre lo humano y lo divino, entre lo sexual y lo espiritual. Y entonces me llamó mucho la atención, pero no pude estudiar en ese momento. Pero más adelante pude encontrar a mi maestro, Osho, y ahí fue cuando ya me dediqué a estudiar por 2 años. Y tuvo la oportunidad de viajar incluso a otros países, ¿cierto? Para Sí. poder conocer. Bueno, sí, he estado en India, en el ashram de Osho, en Pune específicamente, y pues ahí he recibido instrucción, cursos. ¿Cómo podríamos entender mejor la energía sexual? ¿Cómo debería ser realmente? Porque la energía sexual, todos estamos claros que es una gran energía, muy mal utilizada en muchos casos. ¿Cómo es? ¿Cómo deberíamos entenderla? La energía es una, al igual que la electricidad, cada uno la va a usar de acuerdo a su conveniencia, a su necesidad o a lo que él desea. Pero en el Tantra, la energía está para crear y para producir la unión con el todo. ¿Esto tiene que ver con los diferentes centros energéticos que tenemos en el cuerpo, con los chakras? En el cuerpo físico la energía fluye a través de chakras. El primer sistema de 7 chakras, que es el que verdaderamente se conoce, es un sistema que va desde el coxis hasta la coronilla. El primer chakra está situado entre la vagina y el ano, en el caso de las mujeres, entre los testículos y el ano, en el caso de los varones.
y en sánscrito se llama Muladhara. ¿Y ese es el chakra sexual, digamos? No. Este es el chakra que tiene que ver con la sobrevivencia. Ok. Se puede bloquear, ¿verdad? Con el miedo. Y porque cuando uno tiene miedo de si va a vivir o no va a vivir, entonces el chakra se cierra y pueden venir situaciones, ¿verdad? Entonces hay que confiar. Por eso es tan importante enseñarle a los niños la confianza, ¿verdad? Que confíen en ellos mismos, confíen en los adultos que están cuidándole y que confíen en algo más, ¿verdad? Porque nosotros no somos solamente cuerpo. Claro. Somos algo más. Espíritu también. El segundo chakra está situado entre el ombligo y el pubis, y en sánscrito se llama Swadhisthana, y tiene que ver con el placer. Ahí sí ya podemos empezar a hablar de la sexualidad, porque la sexualidad es un placer, pero como ha estado teñido por la culpa, y que es la culpa la que bloquea este chakra, entonces tenemos que perdonarnos, ¿verdad? Y empezar a amarnos para darnos cuenta que no es malo sentir placer, que hemos nacido específicamente para ser felices, para alcanzar el gozo, para experimentar, ¿verdad? Entonces, el sistema de chakras sigue hacia la coronilla, y entonces tenemos el tercer chakra, que está situado en el plexo solar, y tiene este chakra, está muy relacionado con la voluntad, y se bloquea con la vergüenza. Entonces, cuando nosotros empezamos a aceptarnos y tenemos la voluntad de ser, el chakra se desbloquea y la energía fluye hacia el corazón. El cuarto chakra es el Anahata, que está en el corazón, y su principal energía es del amor. Y este se bloquea con el dolor. Por eso es que muchas veces las personas, cuando han tenido alguna experiencia inadecuada y sienten mucho dolor, se cierran al dolor, pero también se cierran al amor. Claro. Entonces, este chakra se puede desbloquear amando, ¿verdad? Amándose primeramente, ¿verdad? Y luego sube la energía, cuando ya uno se ama a sí mismo, sube la energía hacia el quinto chakra, que está en la garganta, se llama Vishuddha en sánscrito, y está relacionado con la creatividad y la expresión. Se bloquea con la mentira, que es lo que sucede cuando nos enamoramos. Sí, muchos se ríen, pero es la verdad. La misma palabra lo dice, enamoramiento. En el amor miento, ¿verdad? Porque todavía no conocemos lo que es verdaderamente el amor. La sexualidad solamente es la semilla del amor, pero muchos le han puesto amor a la sexualidad, y ahí es en donde empezamos a mentir y a bloquear nuestra expresión. Terminemos con los chakras y entonces ya seguimos para hablar un poquito más de cómo el Tantra hace entonces nos propone algo diferente para poder sentir ese amor de una forma distinta y sentir como esa energía sexual también, si se me vale decir, se experimenta en todo en el cuerpo y no solamente a lo mejor en los genitales. Sí, es cierto. Bueno, pues el siguiente chakra, una vez que nos expresamos, está el sexto chakra, el Ajna, y este tiene mucho que ver con la fantasía y la ilusión. Y solamente a través del despertar de la conciencia, que es lo que hace el Tantra, nosotros podemos ver la realidad, ¿verdad? Porque después, antes de eso estamos en fantasía, ¿verdad? Y luego, al abrirse el sentido de la realidad, al despertar la conciencia, esta energía fluye hasta el chakra de la coronilla, Sahasrara, en sánscrito, y
entonces nos unimos con el universo. Es a lo que muchos le llaman el éxtasis, ¿verdad? Cuando la energía fluye desde el primer chakra hasta el séptimo chakra. ¿Es esto a lo que se le llama Kundalini o no es, o qué es el Kundalini? Bueno, también le llaman Kundalini, a la energía le llaman Kundalini. Ok. Y entonces el Tantra, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo nos enseña? Porque entiendo que son prácticas también, como para poder lograr esta armonía y este camino que nos acaba de describir. Sí. Primero que todo, yo diría que antes de la práctica, tenemos que entender la filosofía tántrica. Tenemos que tener teoría, ¿verdad? Para luego entonces practicar, porque si no, nos confundimos. ¿Qué cosas básicas de la teoría deberíamos saber? Bueno, el sistema de chakras es una de las cosas básicas de la teoría. Y dentro de ese mismo sistema y todo lo que nos han enseñado, ¿verdad?, que está grabado y que tenemos que limpiar, ¿verdad?, en cada uno creencias, como todos eso. los programas, las creencias, las memorias, ¿verdad?, todo eso. Para hablar de Tantra, verdaderamente tenemos que estar abiertos, sin ningún diccionario, sin ninguna idea preconcebida, Claro. para entonces poder empezar a ver o a tener una visión diferente de lo que es la sexualidad y la integración. Al conocer un poquito ya más a profundidad todo esto del Tantra y lo que usted nos acaba de explicar, en la parte práctica creo que sería interesante el notar las diferencias más marcadas entre el sexo como lo conocemos y lo concebimos desde esos prejuicios, a lo mejor desde esas historias, desde la propia experiencia, ¿por qué no decirlo? Porque así ha sido durante siglos, y cómo se contrapone a lo que propone el Tantra. Vamos a hacer una pausa comercial y volvemos con más para hablar de estas y otras diferencias. También nos acompañarán más expertos. Ya volvemos. Al volver. Mientras que en las prácticas espirituales como tal, es el rito el que está sexualizado. Ir encontrando en el otro lo que estamos sintiendo nosotros.